Descubre 7 secretos brutales para romper el karma ahora mismo y cambiar tu destino. La noche era oscura y tormentosa, el viento aullaba como un lobo hambriento, trayendo consigo el eco de secretos antiguos que jamás debieron salir a la luz. En un pequeño pueblo, perdido en las brumas del tiempo, se decía que 7 almas, atrapadas en un ciclo infernal, vagaban en busca de redención. Sus miradas profundas y tristes revelaban historias de traiciones, amores perdidos y promesas rotas, cargadas de un peso tan abrumador que hacían que el aire pareciera espeso. ¿Quiénes eran estas almas? ¿Qué horror las había llevado a tal destino? La leyenda aseguraba que, si uno escuchaba sus lamentos en la noche, era porque estaba destinado a descubrir la verdad oculta detrás de su sufrimiento. Con un corazón palpitante, María decidió que debía enfrentarse a estas entidades. Cada paso que daba hacia el centro del pueblo, donde se encontraba la antigua iglesia, era un desafío al miedo que le hacía temblar las manos. El campanario, desgastado y torcido, parecía reírse de ella con cada campanada vacía que resonaba en la oscuridad. Había algo más en el aire, una presencia inquietante que no se sentía bien. ¿Sería el karma esperando a ser reparado? O quizás, sería su propio destino el que la estaba llamando. El murmullo de la gente en la plaza aumentaba. No te acerques a esa iglesia, dicen que quien lo hace nunca regresa. Un frío helado recorrió su espalda. Las advertencias flotaban en la atmósfera como sombras tenebrosas, pero la curiosidad podía más que el miedo. María sintió que debía avanzar. ¿Qué secretos escondería ese lugar maldito? La historia mandaba un escalofrío, y sin darse cuenta, comenzó a temer por las respuestas que podrían revelarse. Pero ahí estaba ese impulso dentro de ella, una chispa que iluminaba la oscuridad. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que todavía estás suscrito al canal. No me gustaría que te pierdas de ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás allí, aplasta el botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Conectemos. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire. Era como un eco de dolor, un lamento que provocó que el corazón de María se detuviera por un instante. No era solo un grito, era el clamor de las almas atrapadas, clamando por alguien que rompiera la cadena del dolor. ¿Quién había sido el valiente que entró antes sin volver jamás? Su determinación se aferró más fuerte que su temor, y decidió que, esta noche, descubriría los 7 secretos. La verdad la esperaba, y con cada paso que daba hacia la penumbra de la iglesia, sentía que el destino se transformaba. Pero, ¿estaba realmente lista para afrontar lo que podría encontrar? La oscuridad tenía sus propios planes, y en cada rincón, olfateaba el aire denso cargado de promesas y maldiciones. ¿Quién temía al karma? ¿Y quién estaba dispuesto a cambiarlo? La respuesta, quizás, la encontraría en ese lugar donde la luz nunca había brillado. María dio un último respiro profundo, el aire helado quemándole los pulmones. Se adentró en la iglesia, el umbral crujió bajo su peso. Las sombras danzaban en las paredes agrietadas, como si las almas eternamente atrapadas aguardaran su llegada. Una mezcla de miedo y valor la empujaba hacia el altar cubierto de polvo y telarañas, donde el eco de los lamentos se hacía más fuerte. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, el ambiente resultaba sofocante. Aunque la iglesia era muy antigua, parecía viva, como si absorbiera el miedo de quienes se atrevían a entrar. En lo más profundo de su ser, María sabía que allí encontraría las respuestas que buscaba, aunque éstas pudieran ser devastadoras. ¿Qué secretos estaban escondidos en ese lugar? Miró a su alrededor, velas derretidas y estatuas rotas la observaban con ojos vacíos. De repente, una figura etérea apareció ante ella, desdibujándose entre la penumbra.
Era un hombre, su rostro marcado por el sufrimiento eterno, los ojos llenos de esperanza y desesperación. ¿Estás aquí para liberar nuestras almas?, preguntó, su voz como un susurro desgastado. María sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, no esperaba encontrar a alguien vivo incluso en forma espectral. Aunque sus palabras la llenaban de incertidumbre, también le daban un propósito claro. ¿Cómo puedo ayudar?, cuestionó, su voz temblando a pesar de sus esfuerzos por parecer valiente. El hombre espectral movió la cabeza lentamente, como si el simple hecho de hablar le resultara un gran esfuerzo. El primero de los secretos está aquí, dijo, señalando hacia una de las estatuas de los ángeles, que parecía más grande y más oscura que las demás. Descubre quién traicionó a su propia sangre, y habrás dado el primer paso hacia nuestra redención. María se acercó, cada paso más pesado que el anterior. Al tocar el ángel, sintió una oleada de energía correr por su cuerpo, casi como un zumbido eléctrico. La visión se volvió borrosa, y entonces fue absorbida por una imagen del pasado, un hombre, arrogante y despiadado, traicionando a su propia familia por ambición. Su corazón latía con furia al ver cómo el amor se convertía en odio y venganza. Podía sentir el dolor y la tristeza de las almas en su pecho, como si fueran parte de ella. Cuando la visión terminó, se encontró nuevamente frente a la estatua, pero el hombre espectral ya no estaba. Había desaparecido. La iglesia parecía silente, y el viento ululaba fuera, como si el eco de sus lamentos ahora saturara el aire puro. María sabía que debía regresar a la plaza y comunicar lo que había descubierto. Pero cada vez que intentaba dar un paso hacia la salida, un frío helado rodeaba su cuerpo, su mente gritaba que estaba en peligro. Entonces, el campanario sonó de nuevo, pero esta vez resonó con fuerza explosiva. Las puertas de la iglesia se cerraron abruptamente, atrapándola dentro. No has roto la cadena, María. Tú también estás atrapada ahora, una voz sibilante le susurró desde las sombras. Su corazón dio un vuelco, el sudor se deslizaba por su frente. ¿Cómo sería posible que hubiera puesto un pie en el lugar maldito, convirtiéndose ella misma en parte de esta historia de sufrimiento? Con cada respiración, crecía la claustrofobia, las paredes parecían acercarse, y el lamento de las almas se transformaba en un grito ensordecedor. 7 secretos, recordó. Debo descubrir el siguiente. Pero, mientras un eco de risa cruel resonaba por la iglesia, la pregunta se instaló en su mente: ¿qué precio tendría que pagar para liberar a esos seres perdidos? La oscuridad encontró su camino hacia su corazón. ¿Podría realmente enfrentarse a lo que se avecinaba? En la penumbra de la iglesia, una luz tenue comenzó a brillar desde el altar. María tomó aire, su decisión estaba clara, no podía darse por vencida. Debía avanzar, aunque cada secreto podría destruirla. Y así, el destino de las 7 almas y el suyo propio se entrelazaban en un juego peligroso. Pero, ¿quién sería la próxima en descubrirlos? ¿Secretos que cambiarían su propio destino? María avanzó, la luz del altar iluminando su rostro con un resplandor fantasmagórico. A medida que se acercaba, sentía que el frío ya no era exclusivo del entorno, sino que se apoderaba de su piel, de sus huesos. Cada paso sagrado que daba parecía acercarla a un abismo que prometía más de lo que su corazón temía. Así, con cada latido entrecortado, se pegó a la idea de que los secretos escondidos en la iglesia no solo afectarían a las almas cautivas, sino que también determinarían su propio futuro. Al alcanzar la luz, notó un libro antiguo reposando sobre el altar. Sus páginas estaban desgastadas, las letras apenas visibles, pero aún parecían vibrar con un poder ancestral. Sin pensarlo, lo abrió. Los susurros de la iglesia se tornaron en murmullos claros, palabras que hablaban de una familia dividida, de promesas rotas, y de damas que perdieron su honor. Historias de dolor y desesperación. Él fue el que traicionó. Resonó una voz familiar en su mente, una voz que no podía identificar pero que la perseguía. María continuó hojeando las páginas y, buscando respuestas, encontró un diagrama que mostraba un árbol genealógico desgastado.
En el centro, una figura marcaba el tronco con una X roja. Fue entonces cuando recordó al hombre espectral que le había hecho la primera pregunta: ¿estás aquí para liberar nuestras almas? Tal vez, pensó, estaba conectada con el dolor de aquellos que habían sufrido. Al tocar la marca en el diagrama, una visión se desató. Vio un salón adornado, lujoso y brillante, donde una mujer de ojos profundos y melancólicos lloraba. Él, un hombre de postura dominante, se acercó, y el amor que alguna vez compartieron se convirtió en veneno. Todo por la ambición, escuchó decir. Era un eco de promesas ahogadas y gritos apagados. María sintió que se le oprimía el pecho, el horror de la traición se desbordaba como un río turbio en su mente, con ese destello de conocimiento, el murmullo de los lamentos se intensificó. Las almas ansiaban ser liberadas, pero el peso de la culpa las mantenía atadas. ¿Podría ella romper el ciclo de odio que las había atrapado? Sin embargo, el eco de la voz sibilante del antes persistía. No has roto la cadena, susurró. Era una advertencia. Si fallaba, el destino de aquella mujer también caería sobre ella. Sintió un estremecimiento. El libro estaba en llamas, enraizado por el poder de las verdades que temía. Cerró los ojos con fuerza, deseando que todo se detuviera, que podría escapar de la realidad que se le presentaba. Pero al abrirlos, el fuego no consumía el libro, sino que iluminaba la estancia, revelando figuras tenebrosas fluyendo desde las paredes hacia ella. Sin tiempo que perder, sacudió su mente y se concentró. Por favor, no puedo ser partícipe de esto, gritó, y esas palabras resonaron hasta el rincón más oscuro. Las figuras se detuvieron por un instante, como si sus corazones tambalearan ante la desesperación de un mortal. ¿Qué debo hacer?, imploró mientras su voz se llenaba de coraje. Rompe la cadena, resonó nuevamente, esta vez más fuerte. María sintió un ardor en sus venas, un desafío personal. El hombre de la visión la había guiado a este instante, un punto crucial que la vinculaba no solo con las almas atrapadas, sino con un dilema clave que podía cambiar la historia de su linaje. Tenía que elegir, permitir que el ciclo de traición continuara o enfrentarse a las sombras que querían atraparla. Con el libro aún en sus manos, respiró hondo y decidió que iba a luchar, aunque eso significara enfrentar lo que más temía. Sin embargo, al intentarlo, la figura del hombre espectral apareció de nuevo, esta vez solo como sombra. ¿Estás lista para descubrir el siguiente secreto?, preguntó con una voz que emanaba una mezcla de esperanza y terror. Era un nuevo comienzo, pero una oscura ansiedad pesaba sobre ella. ¿Qué le revelaría ahora? ¿Cuál sería el siguiente secreto a desenterrar en este juego mortal? La iglesia parecía cobrar vida a su alrededor, los ecos de los lamentos se intensificaban. Y María comprendió que su viaje apenas comenzaba. Por un instante, dudó, pero la necesidad de liberar aquellos espíritus la impulsaba adelante, y con un grito ahogado en el fondo de su ser, se preparó para el siguiente paso, preguntándose qué oscuridad se desataría a continuación. María sintió que el aire se volvía más denso, como si la propia iglesia la estuviera presionando hacia abajo, deseando que no explorara más los secretos que yacían en su interior. Las sombras, ahora más cerca, se contorsionaban, como si tuvieran vida propia, murmullando en un lenguaje que ella no podía entender pero que le hacía vibrar la piel. El hombre espectral había dejado una pregunta en el aire, y ella sabía que no había vuelta atrás. Por favor, muéstrame, imploró con una voz que resonaba con un dolor genuino, casi un lamento. En ese instante, el ambiente cambió, y las figuras etéreas comenzaron a crecer en claridad. Cada una de ellas revelaba un rostro de agonía, conteniendo historias que no habían logrado contar. De pronto, una de ellas se adelantó, una mujer de cabello gris y ojos tristes. Yo fui quien más sufrió, dijo con voz quebrada, por la traición que se gestó en nuestra familia. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer continuó, mi nombre es Isabel, y si deseas romper la cadena, debes entender mi historia. A medida que hablaba, las paredes comenzaron a vibrar, y el eco de sus palabras se transformó en imágenes. María vio una escena del pasado,
un banquete familiar, risas y música. Pero luego, todo se oscureció. Las risas se convirtieron en susurros de desconfianza, y el amor se tornó en resentimiento. La traición de un hermano, un corazón dividido y el grito de una mujer que alzaba la voz, pidiendo justicia. Ellos no supieron escuchar, pero tú debes hacerlo, dijo Isabel, mientras las visiones se desvanecían. María se dio cuenta de que las elecciones de aquellos que estaban en el altar no eran simplemente resultados del destino, sino consecuencias de decisiones que resonaban a través de las generaciones. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó, atrapada entre el deseo de escapar del horror que la rodeaba y la necesidad de liberar aquellas almas cautivas. Isabel extendió su mano, señalando el diagrama del árbol genealógico. La traición que partió a nuestra familia iguala al secreto que guardamos. Antes del perdón, necesitas desenterrar una historia olvidada. María sintió que su corazón latía con fuerza, sabía que, para avanzar, debía explorar aún más su propia historia familiar, los secretos que sus propios antepasados habían llevado a la tumba. Todo esto debía de ser parte de su legado, un legado que ella había heredado sin saberlo. Mientras Isabel sonreía, un profundo sentimiento de reconocimiento se apoderó de María. Era posible que ella no fuera la primera en buscar la verdad, pero sí tenía la fuerza para hacerlo. ¿Qué más debo saber?, exigió con determinación, sintiendo que el momento le pertenecía, que su linaje estaba llamando a ser renovado. Con cada respuesta que descubras, estará en juego el espíritu de cada alma atrapada aquí, respondió Isabel mientras el eco de su voz disminuía. Tienes dentro de ti el poder para cambiarlo todo, pero ten cuidado, algo oscuro acecha. Un enemigo de la verdad. Un adversario familiar que no permitirá que te acerques a las respuestas. Las sombras que habían permanecido indecisas de repente se tornaron amenazantes, susurrando con fuerza. María sintió que algo estaba muy cerca, observándola, esperando el momento perfecto para atacar. Era la manifestación del miedo que había crecido en su interior, un rechazo a enfrentar lo que estaba por venir. No estoy lista, ¿verdad?, dijo, aunque sabía que no podía dar marcha atrás. Era un laberinto de secretos y sombras que estaba a punto de atravesar. Tenía que desentrañar la verdad detrás de su propia historia y liberar a aquellos que aguardaban la redención. Cuando hizo el primer movimiento hacia la puerta oculta en el altar, una risa burlona resonó en la penumbra. ¿Crees que puedes desafiar tu destino, María? Pero ya es demasiado tarde para ti. Las palabras retumbaron en su mente mientras ella se detuvo, una tormenta de pensamientos pululando en su cabeza. ¿Acaso se estaba adentrando en un camino sin retorno? Sin embargo, la voz de Isabel se asomaba en su interior. Recuerda, el pasado no define tu futuro, pero enfrentarlo podría transformar tu destino. Con una mezcla de miedo y determinación, María respiró hondo y se preparó para lo que vendría, sabiendo que cada decisión podría marcar la diferencia. Armándose de coraje, se adentró más en la iglesia, dispuesta a descubrir no solo los secretos de su familia, sino también la verdad que podría liberar a todos. De repente, el altar comenzó a temblar y una sombra colosal emergió de la oscuridad. ¿Listo para jugar, María?, resonó la voz, como un eco del pasado. Mientras el terror la invadía, una sola pregunta persistía en su mente: ¿podría ella convertirse en la heroína de su propia historia antes de que el abismo la atrapara? Y así, un nuevo enigma se despliega ante ella, la pregunta de si aquellos que estaban atrapados realmente podrían ser liberados o si, por el contrario, María podría ser la nueva víctima en este juego mortal. La sombra colosal frente a María empezó a tomar forma. Con cada titubeo, el aire a su alrededor se volvía más frío, como si una brisa de muerte envolviera su piel. No era un simple espectro, parecía estar tejido de todo lo que alguna vez había atormentado a su familia. Su rostro se iluminó fugazmente, y María reconoció en él la angustia de sus antepasados. Él era el guardián de la maldición, gritó Isabel, su voz resonando como un eco a través del tiempo. No permitas que te hipnotice. Debes mantenerte firme. María se sintió arrastrada hacia aquel ser, un movimiento involuntario que le hizo temblar las rodillas.
Los oscuros ojos de la sombra parecían devorar su esencia, y en un instante, visiones aterradoras se proyectaron en su mente, rostros familiares arrojados al abismo, gritos ahogados en la penumbra. El pánico se apoderó de su ser, el horror de esos momentos pasados la invadía, y su corazón latía con fuerza. No voy a dejar que esto me consuma, gritó con toda su fuerza, intentando aferrarse a la voz de Isabel como un ancla en medio de la tormenta. El aire vibró con su declaración, y por un breve momento, la sombra se detuvo, como si la magia que la mantenía prisionera vacilara. Dilo otra vez, María. El poder de la verdad puede desvanecer la oscuridad, la instó Isabel, su imagen apenas visible entre la neblina. Con una firmeza renovada, María respiró hondo y pronunció: soy más fuerte que tus mentiras. La verdad de mi familia será revelada, cueste lo que cueste. Las palabras resonaron en la iglesia, reverberando en las paredes frías. La sombra retorcida emitió un sonido gutural, una mezcla de risa y llanto, lo que hizo que María se estremeciera. ¿Crees que puedes romper lo que ha existido por generaciones? Tú no sabes nada. Era una voz repleta de desdén, pero también del temor que el mismo adversario sentía hacia ella. Isabel, ¿cómo puedo deshacer esta maldición? Dime cómo, imploró María, sintiendo que el tiempo se acababa, como si cada segundo que pasaba le robara la fuerza. Isabel avanzó un paso, su figura más etérea que nunca. Ve hacia el pasado, María. Allí encontrará tus respuestas. Están escondidas en el suceso que rompió a nuestra familia. Pero ten cuidado, el enemigo se alimenta de tus dudas. Busca el objeto que guardaba el secreto, el que se perdió en la oscuridad. Con la revelación, un impulso irrefrenable apareció en el pecho de María. Tenía que encontrar ese objeto, la pieza que podría liberar a todos de aquel ciclo de sufrimiento. La sombra a su alrededor parecía más ruidosa, furiosa por la nueva determinación que brotaba de ella. Sin embargo, justo cuando se sintió lista para avanzar, la sombra se enfocó y, con una mirada aterradora, soltó un grito estridente que reverberó en sus huesos. Está bien, María. Buscas un objeto, pero no sabes que también atraes la atención de otros. Las puertas de la iglesia comenzaron a crujir, y un oscuro susurro comenzó a invadir el silencio. Una sensación de inminente peligro la recorrió de pies a cabeza. Mientras el aire se electrificaba, algo profundo dentro de ella supo que no solo estaba jugando con el destino de su familia, sino que su propia vida pendía de un hilo. Debes apurarte, le advirtió Isabel, su voz apenas un susurro. El tiempo se vuelve en tu contra, y el enemigo no está solo. María se dio vuelta, una mezcla de horror y determinación distorsionando sus expresiones. Con cada paso que daba hacia la puerta oculta, sentía que el peligro acechaba, observando. El último eco del grito de la sombra resonaba en su mente, y María supo que ni ella ni su legado podrían escapar sin una confrontación final. Mientras salía con pasos decididos, un nuevo susurro se hacía plausible. La verdad siempre busca ser revelada, pero a veces el precio es más alto de lo que uno podría imaginar. Con ese presagio retumbando en su mente, María se adentró en la penumbra de su propio destino, sintiendo que lo que estaba a punto de descubrir era solo el principio de una lucha mucho mayor. ¿Lograría encontrar ese objeto y romper la maldición que atormentaba a su familia? ¿O, por el contrario, sería ella la siguiente en ser atrapada por la oscuridad? El juego apenas comenzaba. El eco de las puertas crujientes resonaba en su propio ser, como un recordatorio constante de que el tiempo no era su aliado. Cada paso que daba por el oscuro pasillo de la iglesia parecía resonar con una vibración pesada, como si el suelo mismo se quejara de su inminente partida. La sombra la observaba, y su presencia se sentía aún más opresiva. ¿Dónde estás?, murmuró María, con los ojos entrecerrados, intentando ver más allá de las sombras. La atmósfera densa jugaba con sus sentidos, y el aire se tornaba cada vez más espeso. Se detuvo repentinamente al recordar la advertencia de Isabel. La búsqueda del objeto oculto no solo era un desafío,
sino una carrera contra fuerzas que no podía comprender del todo. De repente, una palabra resurgió en su mente: pasado. Cualquier respuesta que necesitara estaba no solo en sus recuerdos, sino también en los ecos del pasado que resonaban en las paredes de la iglesia. Sin otra opción, se giró hacia el altar, notar que el pergamino que vislumbraba antes brillaba tenuemente. Eso se dijo a sí misma, la idea de un refugio la empujaba hacia adelante. Sin embargo, cuando se acercó, una sensación helada la envolvió nuevamente. Era como si el terror se manifestara en el aire, formando un campo invisible que dejaba su piel erizada. María extendió su mano hacia el pergamino, su corazón latía con una mezcla de intriga y miedo. Las sombras danzaban a su alrededor, casi burlándose de su desesperación. «Tienes que apurarte, María. Tienes que recordar tu historia», se susurró, apretando los dientes cuando comprendió que su propia verdad podría estar al acecho, lista para aferrarse a ella con todas sus fuerzas. Con dedos temblorosos, desenrolló el pergamino y empezó a leer. Las palabras eran una mezcla de fórmulas y demandas, antiguas escrituras que hablaban de un objeto que había sido el corazón de la tragedia familiar. Las letras vibraban en su corazón, haciéndola sentir que estaba conectada con cada lágrima, con cada susurro de desolación que había saturado la vida de sus antepasados. De repente, una risa burlona, aquella misma que había escuchado antes, se alzó detrás de ella. ¿Quién crees que eres? ¿Acaso piensas que resguardas tu legado con esas patéticas palabras? La sombra parecía ser ahora más que una presencia, era un cuerpo que palpaba el suelo, proyectando una amenaza palpable. Yo soy María, titubeó, sintiendo el vacío en su estómago. ¿Qué podía responder a algo que había inscripto tanto miedo en su familia? Pero al mirarse en el reflejo oscuro de esa sombra, recordó la promesa que había hecho a sí misma. No podía permitir que esa criatura, aquella que había devorado a su familia, continuara su reinado de terror. Soy la que romperá esta maldición. Soy la voz de mi familia, proclamó, con la fuerza de cada generación que había luchado. El suelo tembló, y los murmullos aumentaron, como si el mismo tiempo a su alrededor se detuviera. Con un movimiento frenético, tomó el pergamino y lo acercó a su pecho. ¿Dónde está el objeto? Muéstramelo, exigió, su voz resonando en la penumbra. La sombra se encorvó, como si reconociera el desafío, y con un susurro siniestro, comenzó a desvanecerse. Pero antes de hacerlo, rugió: «¿No sabes con qué juegas?». María sintió que una corriente de poder la atravesaba, y al mismo tiempo, una corriente helada de incertidumbre. El pergamino comenzó a brillar con una luz dorada, formando un camino. Era lo que había estado buscando, pero en el fondo de su ser, algo la advirtió: ser testigo del regreso de lo que había estado perdido podría ser más peligroso de lo que imaginaba. «Rápido, María», gritó Isabel desde la penumbra. «El tiempo se acaba. Debes actuar ahora». María sintió que su desesperación se multiplicaba. Sabía que debía seguir adelante, pero el rumbo que había tomado estaba lleno de advertencias. Breves llamadas al pasado se alzaban y se desvanecían, y un nuevo conocimiento la envolvía: el precio a pagar por conocer su origen tal vez se desbordara. Mientras avanzaba por él sendero iluminado, María se dio cuenta de que no solamente se estaba enfrentando a la sombra, sino que estaba a punto de despertar todo un legado. ¿Podría realmente adquirir el poder para cambiar su familia, o el retorno de lo que había perdido sellaría su propio destino en la oscuridad? La respuesta se acercaba a pasos firmes, y este nuevo viaje estaba a punto de comenzar. María avanzó con determinación por el sendero iluminado. Cada paso la acercaba no solo al objeto que buscaba, sino también a una verdad que había permanecido oculta durante demasiado tiempo. El pergamino vibraba contra su pecho, como si estuviera avisando a su corazón de que el momento decisivo se aproximaba. A medida que se adentraba más, la luz dorada revelaba fragmentos de la iglesia que antes estaban ocultos en la sombra, pinturas desgastadas de santos llorando lágrimas de sangre, y relicarios que parecían murmurar secretos olvidados. Detrás de ella, el eco de la risa burlona de la sombra aún resonaba en su mente.
Era un recordatorio sombrío de lo que estaba en juego. Mientras continuaba, María se cuestionó si sería capaz de soportar la carga de la verdad que estaba tratando de desenterrar. ¿Es esto una locura?, pensó, pero su determinación superaba su miedo. Había prometido que no permitiría que la oscuridad reclamara a su familia una vez más. La luz del pergamino se intensificó, y de repente, el sendero se bifurcó en dos. A la izquierda, un camino sombrío que parecía absorber toda la luz; a la derecha, un sendero brillante, lleno de sombras juguetonas que danzaban en las paredes. La elección la abrumó. Iba a elegir el camino adecuado cuando una voz, suave pero persuasiva, cortó el silencio. «María, ven aquí», llamó una figura en la penumbra. Era Isabel, cuyos ojos destilaban urgencia, pero había algo diferente en su tono. «Debes venir a mí. Hay cosas que no comprendes». María dudó. Sabía que su tía había estado con ella en sus noches de confusión, pero ahora la necesidad de escapar la impulsaba. «¿Puedo confiar en ti?», preguntó, el eco de sus palabras llenando la vastedad de la iglesia. «Siempre he sido quien te ha guiado», respondió Isabel, su voz temblorosa, como una hoja arrastrada por el viento. «Te quiero, pero el objeto que buscas no es lo que crees. Es una trampa». Cerrando los ojos, María recordó las historias de su madre sobre la traición que había destrozado su linaje. ¿Era posible que todo lo que había creído, todo lo que había luchado por desenterrar, estuviera tejido en una red de engaños? Aún así, la luz del pergamino seguía pulsando con intensidad, llamándola hacia adelante. «Elige, María», gritó Isabel, su voz ahora llena de desesperación. Era como si el tiempo estuviera atrapado en una angustia que se podía cortar con un cuchillo. Con una velocidad que ni ella misma comprendía, se lanzó hacia el camino brillante, dejando atrás la sombra y la voz de su tía. Era una decisión nacida de una mezcla de valentía y miedo, una danza entre la luz y la oscuridad. Al avanzar, un fuerte viento comenzó a soplar, arrastrando capas de polvo y nubes de sombras alrededor de su figura. Imágenes comenzaron a aparecer ante ella, el rostro de su madre, las risas de los niños en la plaza, pero todo rápidamente se eclipsaba en un torbellino de desesperación. Justo cuando pensó que iba a perderse en aquellas visiones, la luz del pergamino brilló aún más intensamente. Delante de ella, apareció un pedestal oscuro, en el que reposaba un objeto envuelto en un manto de luz. Tenía la forma de un corazón, pulsing con una energía inquietante que casi podía tocar, pero a medida que se acercaba, el corazón comenzó a girar, revelando inscripciones. Palabras que liberaban ecos del pasado. La verdad duele. El legado no es lo que parece. María sintió que su corazón latía con más fuerza, atrapada entre el deseo de agarrar el objeto y el terror de lo que descubriría. ¿Podía realmente soportar la carga de su legado y el peso de la verdad? De repente, un grito rompió el aire. Era una llamada de auxilio que resonó en la penumbra. Sin pensar, María giró sobre sus talones, dispuesta a enfrentar nuevos desafíos. Pero cuando se dio la vuelta, la figura de Isabel la bloqueaba, sus ojos ardían con una intensidad desconocida. «Lo que has elegido no tiene retorno, María. ¿Estás lista para lo que viene?». La promesa de su legado y el eco del sacrificio familiar se desbordaron en su mente. ¿Qué estaría dispuesta a hacer para no repetir la historia? La oscuridad avanzaba a su alrededor mientras María se preparaba para lo que estaba a punto de enfrentar. La pregunta latía en su pecho, ¿estaba dispuesta a descubrir la verdad, aun si eso significaba perderlo todo? Con cada respiración, el destino de su familia estaba más cerca que nunca. María sintió que el aire se volvía denso a su alrededor, como si la misma iglesia estuviera conteniendo el aliento. Con cada palpitar de su corazón, la figura de Isabel la miraba con una mezcla de amor y desespero. Un gélido sudor le recorría la espalda. «No hay camino de regreso», repetía la voz de su tía en su mente. Sin embargo, un grito sincero rompió el silencio de las sombras, dirigido a ella en plena agonía, reclamando su atención. «Ayúdame, María», resonó por el aire,
un eco de misericordia que atravesaba la penumbra, sacudió cada fibra de su ser, sin poder negar el impulso que brotaba en su interior. Se liberó del hechizo que la mantenía frente a Isabel. Se lanzó al camino de luz, dejando la sombra de su tía atrás. En ese instante, se dio cuenta de que su elección iba más allá de su propia búsqueda, desataba una serie de acontecimientos que no podía comprender completamente. El pedestal se alzaba ante ella, y allí estaba el objeto, brillando con fuerza, atrayendo su atención como un imán. Se acercó lentamente, temiendo el secreto oculto que podría destruirla. Al extender la mano, los ecos del pasado comenzaron a llenar el espacio a su alrededor. Voces llamadas de traiciones familiares retumbaban en su cabeza, susurros de advertencias que ahora temía como un latido. El corazón giratorio se detuvo de repente, y con un crujido, la imagen de su madre apareció, su rostro pálido y asustado. María, la verdad está a un paso, pero ten cuidado. El conocimiento tiene un precio, siempre lo ha tenido, advirtió con una voz que parecía brotar de las profundidades de su memoria. El corazón en el pedestal iluminó todo el recinto con un fulgor áureo. De repente un viento helado deslizó por sus costillas, trayendo consigo un eco de risa burlona conocido. La sombra se acercaba, imponente, y María sintió que su valentía se desgastaba. María, la voz de Isabel emergió de la oscuridad, más urgente que antes. No te dejes engañar, eso no es el final que esperas. Debes deshacerte de él antes que sea demasiado tarde. Pero el corazón brillaba, y con cada segundo que pasaba, parecía latir más suavemente en sintonía con su propio pulso. ¿Y si ella tiene razón? Si el objeto trae dolor y desesperación, ¿qué legado dejaré? Pensó, aferrándose a la correa del pergamino aún estrujado contra su pecho. De repente, María se dio cuenta de que tenía el poder de decidir no solo su destino, sino también el de su familia. Se giró hacia la figura sombría de Isabel con una resolución nueva. Si desconozco esta verdad, estaré condenada a repetirla. No es el objeto el que dicta mi historia, soy yo. La figura de Isabel se quedó inmóvil, un semblante de sorpresa al mezclarse con la sombra. Sin embargo, esa sorprendente calma fue solo el preludio de una tormenta que se desataba. La risa burlona aumentó, como si la oscuridad estuviera celebrando el miedo que rechinaba en su mente. En un impulso decidido, María tomó el corazón con ambas manos. Justo entonces, un relámpago de locura iluminó la iglesia, reverberando contra las paredes. En una fracción de segundo, un vestido blanco de ilusión se deslizó a través de su visión, una imagen etérea de su madre susurrándole que todo estaba entendido. Pero al mismo tiempo, la sombra se abalanzó como un torbellino, colisionando contra María, arrojándola hacia atrás en un mundo de confusión. No, gritó, pero el eco de su voz fue tragado por la oscuridad. El corazón comenzó a desvanecerse, llevándose los secretos y verdades con él. La luz del pergamino se apagó, dejándola a solas en la penumbra. De repente, cuando pensó que todo había terminado, una nueva chispa brotó en su pecho. Respira, pensó, mientras el espacio a su alrededor comenzaba a pulsar. María, no está sola. La voz de su madre resonó desde algún lugar profundo, y el brillo del corazón giratorio se encarnó en ella, prometiendo respuestas, una nueva revelación y un desafío aún más profundo. Un sudor frío le bajó por la espalda, pero la brisa ahora traía un aire de esperanza. ¿Te atreverás a enfrentar lo desconocido? ¿Aceptas la carga que se avecina? Resonaba esa adrenalina en el aire, con el eco de la oscuridad persiguiéndola. María tomó una decisión, una que podría cambiar no solamente su destino, sino el de toda su familia. Podría ella, en su valentía sin límites, cambiar el rumbo del corazón que había tocado su alma. La sombra la rodeaba, pero ella estaba lista. La verdad nunca había sido tan tentadora, y con cada latido, el destino esperaba para revelarse, escondido en las sombras del legado. ¿Sería capaz de enfrentarse a la oscuridad, o se convertiría en la presa de su propia historia? El eco del murmullo se desvaneció lentamente, dejando a María en un abismo de incertidumbre. Miró a su alrededor, las sombras danzaban a su alrededor,
como si la misma iglesia supiera que un cambio inminente estaba a punto de desatarse. El corazón, aún en sus manos, emitía un cálido resplandor, pero su luz pronto se tornó oscura y palpitante. ¿Qué estoy a punto de desatar?, se preguntó, la tensión en su pecho aumentaba como un fuego que devoraba cada rincón de su ser. La urgencia de la voz de su madre resonaba en su cabeza, pulsando con el mismo ritmo que el corazón que había tomado. María, el susurro se convirtió en un grito cargado de un terror palpable, la sombra que la rodeaba parecía cobrar vida propia, tomando la forma de figuras familiares que se agitaban en la penumbra. ¿Eran sus recuerdos? ¿Las imágenes de una vida que había querido dejar atrás? Isla, su abuela, atormentada por secretos, y su madre, con su mirada perdida, se movían entre las sombras. No. La negación surgió de su garganta como un rugido. No dejaré que esto me consuma. Con una determinación renovada, María apretó el corazón con más fuerza, sintiendo que su energía fluía a través de ella, como si las verdades olvidadas renacieran. A medida que lo hacía, las sombras comenzaron a titilar, reduciendo la opacidad del lugar. La risa burlona que había escuchado antes se desvaneció, pero su eco persistía, frenando su avance. Sin embargo, al frente, se manifestaba una luz tenue. Era un camino, una senda que guiaba al corazón de la oscuridad. Con cada paso que daba, las murallas de la iglesia parecían abrirse ante ella, revelando antiguos pasajes y secretos olvidados. El miedo agonizaba en su pecho. No voy a dejar que el pasado me atrape, murmuró para sí misma. Soy más que un legado de sombras. Se obligó a avanzar, cada movimiento resonando en las piedras como un martillo. Debes hacerlo, una voz familiar emergió del eco de sus pensamientos. Era Isabel, su tía. En la penumbra, su figura se solidificó, casi como si apareciera desde otra dimensión. Mucha gente ha intentado lo que tú estás haciendo, pero solo una ha tenido éxito. ¿Estás segura de querer conocer la verdad? ¿Y si la verdad duele? María se enfrentó a Isabel, sus manos aún firmemente sujetando el corazón. ¿Qué si hay más dolor y odio de lo que ya he vivido? Isabel sonrió con tristeza. La verdad siempre duele, María. Pero es un dolor que permite la sanación. Si no lo haces, siempre estarás atrapada en el ciclo. El desafío retumbó en la mente de María, una decisión que podía cambiar el curso de todo. Con un último vistazo atrás, respiró hondo y sintió que la luz del corazón comenzaba a latir en sincronía con su voluntad. La decisión ya no era solo suya, a medida que avanzaba hacia la luz, una sombra oscura se proyectó ante ella, deteniéndola. Eres una curiosa, María, una sonrisa torcida emergió de la negrura. ¿Realmente estás lista para descubrir lo que debes sacrificar? María sintió que el frío la envolvía de nuevo. En un instante, se dio cuenta de que la sombra era una manifestación de sus propios miedos, de las dudas que siempre había querido ignorar. No voy a permitirte que me detengas, gritó, levantando el corazón en un acto de desafío, pero en ese momento, el corazón comenzó a vibrar violentamente y el lugar cobró vida. Las luces titilaban a su alrededor, So King, revelando imágenes de su historia familiar que nunca había querido enfrentar. María, cuidado, resonó la voz de Isabel, pero era demasiado tarde. Una energía oscura surgió de las profundidades, ahogando todo a su paso, pero en la mirada de María ardía una chispa de valentía. El camino hacia la verdad era peligroso, pero no podía dar marcha atrás. La verdad brillaba ansiosa al final del camino, pero el precio a pagar sería alto. ¿Sería capaz de cruzar esa línea, o caería atrapada en las sombras de su propia historia? La oscuridad se cerraba sobre ella mientras la luz se hacía más intensa. ¿Qué descubriría realmente al final de este recorrido? ¿Podría desentrañar la clave que liberaría su legado, o se convertiría en parte del ciclo que jamás debía haberse repetido? El viento seguía aullando fuera de la iglesia, mientras dentro, un silencio sepulcral lo llenaba todo. María había tomado la decisión de enfrentar sus miedos y la oscuridad que la rodeaba. Con el corazón en sus manos,
comenzó a avanzar hacia la luz que prometía respuestas. Cada paso resonaba como un tambor en su pecho, el eco de su determinación llenaba el aire denso con una nueva energía. Las sombras, antes aterradoras, parecían ahora más inofensivas. Poco a poco, comprendió que tenía el control. La figura del oponente que había percibido no era más que una manifestación de sus propias inseguridades. La voz burlona se desvanecía mientras el fulgor del corazón se intensificaba, guiándola hacia lo desconocido. Al llegar al final del sendero iluminado, se encontró en una sala circular. Las paredes estaban cubiertas de antiguos frescos y el aire vibraba con algo indescriptible. Allí, en el centro, había un pedestal iluminado al que se dirigió. Lo que estaba a punto de descubrir no solo definiría su destino, sino que podría cambiar la historia completa de su familia. María tomó una respiración profunda y colocó el corazón sobre el pedestal. A medida que lo hizo, una oleada de energía la rodeó, y pudo ver una visión viva de su familia en el pasado. Las escenas se desplegaron frente a ella como un tapiz entrelazado de sonrisas y llantos. La traición que había quebrantado a su linaje se mostraba ahora con claros matices, un amor apasionado que terminó en rencor, promesas hechas y traiciones cometidas. Todo estaba conectado, un ciclo de dolor que parecía interminable. «Debes romperlo», resonó la voz de Isabel en su mente. El conocimiento trae sanación, pero también exige elecciones difíciles. La conciencia de sus antepasados la envolvió, todo aquel sufrimiento parecía cargar sobre sus hombros, pero María se sintió fuerte. Era el momento de actuar. «Hoy es el día en que se acaba este ciclo», proclamó, sintiendo como un nuevo sentido de propósito fluía por su cuerpo. «Hoy el legado de traición se transforma en un legado de amor». Con esa afirmación, un torrente de luz emergió del corazón, envolviendo a María y las imágenes de su familia. El calor la abrazó, y las sombras comenzaron a desvanecerse, como si el simple acto de enfrentar la verdad hubiera desactivado su poder sobre ella. Las figuras de su madre y de su abuela aparecieron, sonriendo, mostrando agradecimiento. «Has hecho lo correcto, María. Has liberado nuestras almas», dijeron al unísono, y empezaron a desaparecer en la luz, pero no todo era tan sencillo. La voz burlona que había comenzado en la oscuridad volvió a retumbar, esta vez más enfurecida. «Puedes haber liberado a algunos, pero no te equivoques, María. Nunca acabarás con la maldición. Siempre habrá consecuencias». Un frío helado recorrió la sala al escuchar estas palabras, la sombra había regresado, más oscura y potente que antes. «¿Y qué si hay consecuencias?», gritó María, su voz resonando con un poder desconocido. «No permitiré que el miedo me controle. Estoy lista para enfrentar cualquier cosa. Este legado se transforma hoy, porque la historia de nuestro dolor no define nuestro futuro». La sombra se agachó, su forma retorciéndose ante la determinación que emanaba de María. «La verdad duele. Las elecciones tienen un precio». La voz se desvanecía, como una sombra que se extingue ante la luz del amanecer. María sintió la fuerza del corazón palpitando en su pecho, cada latido impulsándola a seguir adelante, sin miedo, sin dudas, con un impulso renovado, estiró la mano hacia las sombras que empezaban a disiparse. «Este legado se rompe aquí. No seré una prisionera más del pasado». Y en ese instante, un destello brillante emergió del corazón, y una onda de luz atravesó la iglesia, atravesando cada rincón oscuro, cada secreto escondido. La risa burlona se extinguió, y con ella, todo lo que había mantenido prisioneras a las almas de su familia. María quedó de pie, sintiéndose ligera. El eco de los susurros se transformó en risas felices. El aire ahora saturado de esperanza. Había enfrentado sus miedos, desapegándose del peso de la traición familiar. Una sanación poderosa había comenzado, no solo para ella, sino para todos aquellos que habían sufrido por generaciones. Al salir de la iglesia, recibió los primeros rayos del amanecer, cálidos y brillantes. Los lamentos habían cesado, el ciclo de dolor se había roto, y con él, la maldición que había atormentado a su familia. María conocía el costo de esa libertad,
pero estaba lista para abrazar una nueva historia, una que daría vida a las promesas de amor y redención. Adiós, sombras del pasado, murmuró, sintiéndose más fuerte que nunca. Sabía que el viaje apenas estaba comenzando, y que podría enfrentarse a cualquier desafío que le esperara, porque ahora era la dueña de su destino. La historia de su vida no sería un eco de traición, sino una celebración de la fortaleza, y el legado que dejaría sería uno de amor, esperanza y valentía. Y así, con una nueva perspectiva, María salió a la luz del nuevo día, lista para reconstruir su historia. No olvides suscribirte al canal ahora mismo para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Dale like si disfrutaste este final y comenta abajo lo que piensas. Comparte este video con al menos 5 amigos que deban conocer este increíble desenlace. Necesitamos tu apoyo para seguir creando contenido que resuene contigo. No esperes ni un segundo más para unirte a nuestra comunidad.